cuando yo empiezo otra vez como a volver a ese amor de Dios, porque años atrás yo ya había conocido a Dios, pero yo me aparté. Y literal me aparté y empecé a vivir un infierno. Pero cuando yo vuelvo otra vez a acercarme, fue empezar a vivir algo que yo nunca había vivido y era ver esa identidad que yo tenía como hija de Dios, que era algo que yo no había visto. Entonces fue empezar a ver a Dios también como ese papá, porque muchas veces vemos a Dios como ese Dios, ese Señor, ¿cierto? Entonces como que hasta nuestras oraciones son Señor, gracias, es como que lo vemos tan lejano, pero cuando tú lo empiezas a ver como ese papá, cuando tú reconoces la paternidad, empiezas a entender muchas cosas. Y yo empecé a entender que esa relación que yo tenía con mi papá, obviamente había sido una relación muy fracturada. Me costaba creer en mi papá porque era una persona que siempre me había hecho promesas, pero nunca había cumplido su palabra. Y cuando yo empiezo a entender muchas cosas y empiezo a ver a Dios como ese papá que es real, que yo soy su hija, entonces yo empiezo también a restaurar mi relación con Dios y empiezo a entender que yo soy suficiente, o sea, que mi amor no depende de lo que digan los demás o de lo que los demás me ofrezcan, sino que depende de lo que Él dice. ¿Y qué dice Dios? Dios dice que yo soy amada, que yo soy valiosa, que yo soy única, que yo soy suficiente. Entonces cuando yo empiezo a conocer esa verdad, entonces tú empiezas a caminar en otra dimensión que yo no había conocido. Y es como la palabra de Dios y como la presencia de Dios te empodera y te da una autoridad que muchas personas, de hecho en estos días hablaba con alguien y me decía, yo nunca me imaginé que la niña que yo conocí en el colegio, que era tan tímida, hoy yo la iba a ver hablando en plataformas y con la autoridad que habla. Y yo decía, obviamente ha sido ese conocimiento de parte de Dios que me ha dado esa autoridad. ¿Por qué? Porque yo soy una hija. Y cuando tú sabes que eres una hija, pues, o un hijo, tú te la crees. Tú caminas en esa fe que tú decías. Yo en ese momento, mi fe se había apagado. O sea, mi fe estaba completamente muerta. Pero como en un momento la presencia de Dios llega y da vida a todo lo que ha estado muerto, como esa presencia de Dios llega a resucitar esos sueños que habían estado muertos. Y fue lo que empezó a pasar en ese momento en mi vida, cómo Dios empieza a encender lo que Él un día ya había depositado en mí, cómo Él empieza a recordar esos sueños que Él ya había hablado a mi corazón y cómo empiezo a caminar de la mano de Él, conectada con Él, con esa visión clara de que al otro lado de la incomodidad, porque cumplir nuestra visión y nuestros sueños nos va a incomodar, nos va a hacer salir de nuestra zona de confort. Obviamente yo he tenido que incomodarme en muchos aspectos de mi vida, pero es cuando tú dices, yo quiero más. O sea, yo sé que hay más para mí y yo quiero introducirme en profundidades que yo nunca he conocido. Y cuando yo me empiezo a sumergir en esa profundidad y ver que Dios es mucho más de lo que nos hablan, mucho más que una religión, porque es que la gente hoy en día no quiere conocer a Dios porque le han presentado una religión, pero cuando tú conoces a un papá que es real, un papá que es amor, tú empiezas a ver las cosas de una manera diferente, o sea, tu perspectiva cambia porque tú ya tienes una perspectiva del cielo, no una perspectiva que tú tienes aquí tan humana, que es como tan de la tierra, y tú empiezas a ver las cosas desde un plano totalmente diferente. Entonces, en ese momento fue empezar a ver muchas cosas. Obviamente se empezaron a levantar muchos comentarios en ese momento que yo hubiera podido decir, ay, voy a poner más atención a lo que la gente está diciendo, pero yo decía, yo no necesito la aprobación de los demás, o sea, yo ya estoy aprobada por Dios y con esto yo me voy. Yo sé que Él es el que me va a abrir el camino, el que va a resplandecer su luz a través de mí. Y cuando empieza a pasar esto, fue como todas esas voces de la gente, como que yo las empecé a silenciar y de alguna manera dije, no voy a prestar atención, porque la gente siempre quiere acabar tu llamado, tu propósito diciéndote, ay no, pero es que mírala ya como mantiene, ya no, ya su vida solamente es la iglesia o ya simplemente habla de la palabra. Y obviamente la gente te habla de eso porque tú no puedes hablar de algo que no has vivido. La gente habla de la religión que conoce. Y fue en ese momento cuando Dios me dijo, yo te voy a introducir en algo más profundo porque tú no puedes llevar a otras personas a un lugar que tú conoces, que tú no conoces. Tú no puedes llevar a sanar a otras mujeres si tú no estás sana. Tú no puedes hablarle a otras mujeres de amor propio si tú no te amas. Tú no puedes hablar de una relación que tiene en el centro a Dios si tú no tienes en el centro de tu vida a Dios en medio de tu relación. Entonces, en ese momento yo empecé a ver cómo la palabra coherencia es tan importante, cómo la gente se levanta, cómo tú levantas una generación cuando tú eres coherente con tu vida, con tu mensaje.